Era el mayor adversario al que podía enfrentarse el héroe en las leyendas. Su cuerpo estaba cubierto de gruesas escamas y era capaz de escupir fuego por la boca. Estos relatos han quedado grabados en lo más profundo de nuestra memoria colectiva y siguen presentes en la actualidad. ¿Qué significan realmente estas historias? ¿Cuál es el origen del mito del dragón? Son los reyes de las criaturas míticas. Habitan nuestro mundo desde hace miles de años. De algún modo y en algún lugar existen. Nuestra ciencia no los contempla. Sin embargo, nuestras religiones sí. Se sabe, por ejemplo, que en el Apocalipsis ya aparece el dragón como Leviatán. El dragón era para nuestros ancestros una fuerza primigenia más antigua que el hombre. Los dragones están vinculados tanto con la creación como con la destrucción del mundo. Es el poder, es el espíritu atávico, es la fuerza de la naturaleza en estado puro. ¿Qué hay más imponente que un dragón escupiendo fuego? Como escritor, no existe nada más poderoso que un dragón, porque hace avanzar la historia, sin importar qué clase de historia sea. Si escribes una novela romántica e incluyes un dragón, en cuanto aparece este, todos dicen, ¡wow! ¡Un dragón! No ocurre lo mismo con el unicornio, no se consigue con otra criatura. Los dragones pueblan nuestras leyendas más ancestrales. ¿Cuál es el origen de estas criaturas mitológicas? Estamos hablando de un mito universal, de un mito que se remonta a la noche de los tiempos. Desde que el mundo es mundo. En todas las culturas, de cualquier lugar del mundo, existe un dragón, ya sea en Sudamérica o en Australia. Es el tótem de China desde hace 5.000 años. En Japón eran los guardianes de las perlas. En las sagas nórdicas siempre aparece un animal monstruoso muy parecido al dragón, aunque no le llamaran así. Incluso para las culturas precolombinas o incluso algunas culturas africanas. Quetzalcóatl para los mayas, el Fafnir para los vikingos, Tiamat en Babilonia, el Long de Asia o incluso la serpiente arcoíris de los aborígenes australianos. Encontramos al dragón en los 5 continentes. Civilizaciones en las que no hubo contacto previo. ¿Cómo es posible? ¿Cuál es el origen del mito? Para resolver el enigma del dragón, hemos de ir en busca de su significado. La palabra dragón viene del latín draco, incluso también del griego dracon, que significa serpiente. Una serpiente que tiene alas, que es capaz de volar. El origen del dragón está unido a la serpiente. ¿Cómo llegaron estos reptiles a convertirse en criaturas míticas? ¿Qué significaban las serpientes para nuestros antepasados? Siempre la serpiente ha sido relacionada con el conocimiento y con la inmortalidad. A la luz de la ciencia, el misterio de la serpiente desvela algunos de sus secretos. La serpiente representa la sabiduría, la curación y la inmortalidad. La vemos en la copa de Higia, que es el símbolo de la profesión farmacéutica. Representa el poder del veneno, que dependiendo de la dosis puede ser curativo o puede ser mortal. Las serpientes eran las guardianas del conocimiento. Pero, ¿por qué se asociaban a la inmortalidad? La respuesta la llevan escrita en la piel.
Ese cambio de piel que tienen las serpientes hace de alguna manera que no sea vivida como una muerte, sino como una regeneración continua. Puede renacer y rejuvenecer y volver a la vida. Para los antiguos, las serpientes eran seres divinos que guiaban al hombre en su camino espiritual. Igual que la serpiente muda su piel, el ser humano pensó que podía trascender su cuerpo haciéndose inmortal. Lo que está haciendo es recordarnos nuestra propia inmortalidad. Ya los antiguos egipcios rendían culto al misterioso Uroboros, la serpiente que muerde su propia cola, símbolo del ciclo eterno del cosmos. El Uroboros está también desde siempre, y cuando decimos esta palabra, tenemos más remedio que hacer así. Una serpiente que gira sobre sí misma. No hay principio, no hay final, es el yin y el yang, es el blanco y el negro, es el bueno y el malo, es el todo, es una figura que preside nuestra existencia. Desde muy pronto, la serpiente se instaló en nuestra cultura, en nuestro lenguaje. Su forma serpenteante dio forma a una letra, la letra S es una serpiente. En España, los primeros mitos de serpientes nos llegan de los pueblos celtas del norte, antes de la conquista romana. Estamos en la tierra de los saefes. España en tiempos fue la tierra de los hombres serpiente, de los hombres saefes. Los saefes son los primeros pueblos celtas que habitaron la península. Rendían culto a la serpiente por su forma de reptar conectada a la tierra. Era su tótem sagrado. Sostienen que la serpiente era una representación de la tierra y por tanto la diosa madre. Cuando las legiones romanas cruzaron la cordillera Cantábrica, entraron en una tierra poblada por serpientes míticas. Culebres, sierpes y en algunos casos, por ejemplo, dentro de la mitología vasca, Erensude. Unas serpientes enormes que están resguardadas dentro de cuevas. ¿Qué explicación podrían tener estas leyendas? Las profundidades de las cuevas esconden el secreto del cuélebre. ¿Qué es lo que sucede en las cuevas? Que hay una cosa que se llama los agujeros sopladores. Unas pequeñas gateras que por las diferencias de temperatura producen un sonido sibilante o un ronquido cuando anochece o atardece. Con los cambios de presión atmosférica, algunas cavidades estrechas dejan escapar las corrientes de aire, emitiendo un sonido sobrecogedor. Todavía se dice, si te callas y pasas sin hacer ningún ruido, vas a oír el ruido del cuélebre. Pero ¿cómo evolucionó la serpiente para convertirse en el dragón que hoy todos conocemos? La bestia alada que escupía fuego y sembró el terror en la Edad Media. Tenemos que entender que al principio la serpiente era omnipotente, hasta que llegó la idea de un nuevo dios. Este nuevo dios representaba el bien, con lo cual la serpiente tuvo que marcharse al infierno, al mal. La serpiente es el mal, ya que es una serpiente la que le ofreció la manzana a Eva tentándola. La serpiente, antigua diosa madre de la inmortalidad y el conocimiento, adoptó un nuevo significado. Evidentemente, el pecado. Al pecado, al demonio. Se asocia la figura de la serpiente a el demonio. La asociación nace de que la Iglesia Católica lo que hace es rechazar las antiguas creencias paganas. Todo lo que es cultura y todo lo que es inmortalidad pasa a ser un símbolo demoníaco y perseguido directamente por la Iglesia. En el Apocalipsis se describe al dragón como la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Es como un ángel caído. A la serpiente le crecieron las alas de Satanás y pasó a escupir el fuego del infierno. El mito
mito del dragón acababa de tomar su forma definitiva. Se convirtió en el villano de nuestra historia. Pero un poderoso rival iba a hacerle frente. La Edad Media. Un tiempo de honor y caballería. Un tiempo de gestas y leyendas. El dragón representaba el enemigo a combatir. Durante las cruzadas, muchos hombres perdieron la vida en nombre de la religión. Pero de este choque de civilizaciones nacería un mito. Nuestra cultura ha establecido una figura que es la figura del matador del dragón. Sigifrido, San Jorge, es una manera de matar claramente al demonio. Si el dragón era el demonio, solo podía ser vencido por un soldado de Dios. Es el que tiene que luchar contra el dragón, alancearle y en algunos casos matarle. No siempre, porque lo que importa del dragón es dominarle, es que asuma la esclavitud del caballero. El caballero estaría representando al ser de luz, el dragón estaría representando al ser de la oscuridad. ¿Cuál es el origen de la leyenda de San Jorge? Seguramente nos lo trajeron los caballeros que se iban en las cruzadas y conocieron el mundo y la cultura árabe y estaban seducidos por su forma de contar historias. El dragón es una figura habitual en los mitos orientales. Suponían el gran desafío para el héroe en su aventura. Y uno de estos cuentos de dragones cautivó la imaginación de los cruzados. Allí seguramente conocerían la leyenda de Silena. La leyenda habla de la antigua ciudad de Silena, que descansaba a las orillas de un lago. Pero una noche, el descanso de la ciudad se vio interrumpido. En el relato original, el héroe vencía al dragón, pero no con la fuerza, sino con su astucia. El héroe no mataba directamente al dragón, en realidad engañaba al dragón. Es decir, estamos hablando de el engaño, el conocimiento, el aprendizaje. Pero en el mundo cristiano, la asociación del dragón con el maligno obligaba a tomar otro rumbo en la historia. Todo lo que era anterior era símbolo del diablo y el dragón se convierte en una de las imágenes del diablo. Vas a tener el inconveniente de que, claro, no puedes llegar a un acuerdo con el diablo, aunque eso signifique conocimiento. Eso era perseguido por la Inquisición. No existía forma de razonar con el diablo. Solo podía ser aniquilado con el poder de la fe. San Jorge representaba la fortaleza otorgada por Dios. El caballero es el cristiano, el hombre. Su caballo es su fe, y por supuesto el dragón es el diablo. Para muchos expertos, el caballero San Jorge se inspiró en un personaje real. Sus orígenes se remontan al siglo III después de Cristo. Fue un legionario romano que no quiso abjurar de su fe y fue martirizado. Jorge fue decapitado por convertirse al cristianismo. El Imperio Romano se regía por los cultos panteístas, y los primeros cristianos fueron perseguidos por su creencia en un solo Dios verdadero. Pero en el año 380 después de Cristo todo cambió. El cristianismo creció con tanta fuerza que se convirtió en la religión oficial del imperio. Los mártires que habían dado su vida por la fe fueron los nuevos héroes. Entendamos que el héroe realmente no es ese que va haciendo el bestia por ahí con un hacha y cortando cabezas, sino el héroe es aquel que sale de su mundo para conseguir algo nuevo, para que esa comunidad mejore. San Jorge se convirtió en el santo guerrero de los futuros cristianos. Pero la nueva religión
trajo también un cambio de mentalidad. En la leyenda de San Jorge, el dragón demandaba un sacrificio. Exige el tributo de la doncella prácticamente todas las semanas para comer. Hasta que aparece San Jorge montado en su caballo, se enfrenta al dragón y libera a la doncella. La mujer no tenía elección. Era el premio para el hombre que venciese a la bestia. Ese varón ya no es elegido, es impuesto, y es impuesto por la fuerza. Esta visión de las mujeres es un reflejo de una sociedad gobernada por hombres. Pero, ¿por qué era tan importante dominarlas? Porque el conocimiento en todas las culturas siempre estuvo en la mujer. La mujer era la que sembraba, la mujer era la que hacía alfarería, la mujer era la que hacía el arte. Todo lo que era conocimiento dependía de la mujer. Entonces todo ese conocimiento previo que siempre se asociaba a la mujer tenía que ser controlado. La cultura era rechazada directamente por esa Iglesia católica en todos los aspectos. El árbol del bien y del mal, que era conocimiento. Si nosotros evitamos que la gente llegue a conocer la diferencia entre el bien y el mal, estamos creando personas más controlables. Bondad y maldad no tenían matices. Eran atributos enfrentados de Dios y el diablo. ¿Quién va a ganar? El bien. Siempre el bien. Porque la idea de Dios es la idea del bien. La victoria de San Jorge era el triunfo de la fe contra los poderes del maligno. El mito se convirtió en tradición, en fiesta. Su figura, patrón de pueblos y comunidades. El famoso dragón al que mata San Jorge es asumido por los reyes de algunas casas españolas para formar la figura que se llama los dragantes, donde se ven dos cabezas de dragón, entre las cuales figura una banda de fuego, símbolo de realeza de muchísimos nobles españoles. Pero, ¿por qué se hizo tan popular? La leyenda de San Jorge y el dragón todavía esconde algunos secretos. San Jorge había derrotado al dragón. Pero existe una versión pagana de la leyenda, donde la historia no termina aquí. De la sangre del dragón brotó una rosa, no cualquier flor, una rosa. Perfecta, pura. Porque ningún artesano, ningún orfebre puede repetir la perfección de una rosa. ¿Qué significado tiene la rosa en esta variante popular del mito? El símbolo de la perfección que también representaba el dragón, la perfección y la pasión. La sangre del dragón, la rosa, era el símbolo del instinto, la unión entre el hombre y la mujer. Los amantes, el día de San Jorge, se regalan una flor, una rosa. Pero esta nueva versión del mito no contó con la aprobación de la Iglesia. Todas las religiones antiguas tenían una base de sexualidad muy importante. Todo lo que ha sido anterior, todo lo que ha sido creencias anteriores a la propia Iglesia eran rechazadas como elemento diabólico. La sexualidad fue rechazada como un elemento diabólico y por lo tanto se asoció a ese demonio, a esa serpiente, a ese dragón. La cultura en la que vivimos es patriarcal, demoniza al dragón. También lo considera como ese aspecto femenino que tiene también la luna. La luna también ha sido apartada de nuestra atención. Tiene sentido pensar que en una cultura patriarcal, tanto la mujer, la luna, que ha perdido parte en su calendario, y el dragón hayan perdido su espacio vital. Los dragones eran temidos por nuestros antepasados. La gente de aquella época creía en su existencia. Estaban contando la verdad. Lo que nosotros consideramos mitología o leyendas, en realidad, para esas culturas eran verdades, eran historia, eran tradición. ¿Qué pudo motivar esas creencias? El interior de algunas iglesias de España
puede arrojar luz al misterio de la creencia en dragones. Tras sus puertas se custodian restos de estas criaturas. Nos tenemos que ir a Extremadura, a la provincia de Cáceres. En la pequeña localidad de Calzadilla existe una leyenda que clama ser auténtica. Un pueblo estaba aterrorizado porque tenía un dragón. Había un dragón que estaba asolando los campos de la zona, incluso pues matando al ganado y algún otro incauto que se acercara por su cueva. Las aguas estaban putrefactas. Los animales morían. Las crónicas de la época hablan de avistamientos de una criatura misteriosa. ¿Qué ocurrió en realidad? La gente estaba sumamente asustada. Hasta que aparece un pastor llamado Colás. Él se encomienda al Cristo de la Agonía y con su escopeta le dispara y le mata. Pero la escopeta queda inservible a partir de ese momento porque el Cristo de la Agonía le dice que solo sirve para matar a ese dragón, pero que ya no va a servir para hacer más daños. ¿Imaginación y folclore o hay algo más? Lo curioso del asunto es que ese dragón, mal llamado dragón, sí que se puede ver en Calzadilla, en la ermita del Cristo de la Agonía, y también se puede ver la escopeta totalmente estropeada. Durante siglos se han conservado los restos de una criatura monstruosa. ¿Qué es realmente el dragón de Calzadilla? Es un caimán americano y es un caimán de gran tamaño. ¿Pero qué hace un caimán en una ermita de Extremadura desde hace 4 siglos? Cuando los humanos comenzamos a explorar el mundo, vimos criaturas que tomamos como dragones. Los conquistadores que partieron al Nuevo Mundo se encontraron con bestias que parecían surgidas de leyendas. Estos indianos que iban allí, o sencillamente exploradores, cuando venían a España solían traer como recuerdo y a veces como esboto, pues uno de estos animales que aquí eran desconocidos. Estas bestias exóticas causaron el asombro del pueblo llano y dieron origen a nuevas leyendas de dragones. La mentalidad popular les empezó a definir como el dragón de tal sitio, de tal lugar, pero luego cuando lo analizas, incluso hay algunos que están disecados, ves claramente que son caimanes o cocodrilos. A lo largo de toda la península encontramos estos reptiles dentro de iglesias y catedrales. Es interesante ver la evolución, el folclore en formación de este tipo de mitos, como de un hecho real se va deformando, tergiversando, exagerando, hasta el punto de convertirlo en un auténtico dragón. Para nuestros ancestros, era una prueba de que había lugares donde los dragones existían. Allí donde acababan los mapas. Se solían colocar dragones en los límites, ¿no? Además con una frase en latín, ¿no? De "Hic sunt dragones", aquí hay dragones, para decir cuidadito si alguien se acerca hasta allí. Los moradores de aquella época creían que la Tierra era plana. Y allí donde terminaba el territorio conocido, y normalmente eran zonas marítimas, ahí estaban los dragones. En la actualidad, vemos al dragón como un ser de fantasía. Pero la gente del pasado no pensaba lo mismo. Vivían bajo la creencia de que los dragones existían. Pero no solamente el vulgo, sino la gente ilustrada y los científicos creían en dragones. Estaban en los libros de historia natural. En el siglo XVI, un naturalista llamado Konrad Gessner escribió un libro titulado Historia Animalae. Están recogidos todos los animales conocidos en la época, y entre ellos está el dragón. ¿Qué pudo desencadenar esta creencia? Puede que la respuesta esté oculta bajo tierra. Durante siglos, muchos hombres partieron en busca de gemas y minerales preciosos. Ansiaban
buscaban la fortuna en cada pedazo de roca. Pero pocas veces la encontraban. La ambición de estos hombres desenterró los tesoros de la tierra. Pero no todo lo que hallaron fueron gemas. Nuestros antepasados sacaron a la luz un secreto que llevaba oculto 65 millones de años. Un secreto que podría ser la clave para explicar la creencia en dragones. Los dragones son la versión guay de los dinosaurios. He visto los huesos en los museos, son dragones. ¿Podría ser esta la explicación definitiva a la creencia en dragones? La raíz básica, por buscar una raíz histórica, en este caso prehistórica, sería por la confusión de los primeros huesos o fósiles de dinosaurios que no se interpretaron bien. Eran los restos de aquellos dragones que ellos habían imaginado. Estos fósiles, sobre todo relacionados con estas aves prehistóricas, pues se sabía que tenían alas, que tenían una cabeza enorme y que se pensaba que correspondían ni más ni menos pues, que a un dragón volador. El mito dejaba de ser un mito. Es posible y es prácticamente seguro que nuestros antepasados encontraron restos de dinosaurios, los cuales eran extraordinariamente abundantes. Es lógico pensar que un pastor, un agricultor o un minero encontrase restos de dinosaurios durante sus trabajos. Lo verían como algo muy raro, conservado en piedra no litificada. Los relacionaban con mitos o con algo demoníaco. Los restos de dinosaurios son el testimonio de una época en la que reinaban los monstruos. ¿Qué sabemos de aquellas bestias? Los dinosaurios habitaron el planeta durante unos 165 millones de años, ya que surgieron en el Triásico Superior hace 230 millones de años y se extinguieron en el Cretácico hace 65 millones de años. Comparado con el ser humano, pues es una barbaridad. En términos de escala temporal, la Tierra sigue siendo el planeta de los dinosaurios. Desde su descubrimiento, los dinosaurios han alcanzado una gran popularidad en nuestra sociedad, pero no fuimos conscientes de su existencia hasta la era moderna. El concepto de dinosaurios, que significa lagartos terriblemente grandes, surge en la Inglaterra victoriana en 1842. Fue el británico Sir Richard Owen quien sentó las bases de la paleontología. Hasta finales del siglo XIX, los fósiles fueron objeto de mitos y leyendas. Dinosaurios y dragones comparten un rasgo esencial que habita nuestra mente. Representan al gran depredador. Activan nuestro instinto más primitivo, comer y no ser comidos. Incluso hoy, en el mundo moderno, con ordenadores, viajes espaciales, videocámaras y todo eso, hay algo que activa esa parte profunda del cerebro, de la psique, y piensa en dragones gigantes con dientes enormes que quizá quieran devorarnos. Puede que eso se remonte a la era de las cavernas, cuando había monstruos gigantescos en la oscuridad esperando comernos. La superficie de la Tierra atesora los restos de aquellas bestias del pasado. Reliquias míticas para nuestros ancestros. Pero una de estas reliquias fue la más codiciada. Se decía que valía su peso en oro. La sangre de dragón. Su rastro nos lleva
lleva a unas islas junto a las costas africanas. Unas islas habitadas por dragones. Las Canarias, escenario de múltiples leyendas. Allí encontramos un árbol considerado mágico, clave para desentrañar uno de los mitos más antiguos sobre dragones. La leyenda de Hércules y el dragón de las 100 cabezas. Hércules, Heracles para los griegos, es el héroe clásico por antonomasia. Fue el oráculo de Delfos quien encomendaría al hijo de Zeus una misión que iba a desafiar su fuerza legendaria. El destino de la vida del héroe iba a estar por primera vez entre la espada y la pared. En uno de sus legendarios 12 trabajos, Hércules habría de enfrentarse a un dragón mítico. Según la mitología griega, la diosa Hera poseía un maravilloso jardín conocido como el Jardín de las Hespérides. Este lugar fue ubicado por los griegos en unas islas remotas. Es muy apetecible que fueran las Canarias, las Islas Afortunadas, donde estuviera el Jardín de las Hespérides. Pero en este jardín habitaba un dragón. El dragón Ladón, de 100 cabezas, custodiando ni más ni menos que las manzanas de oro. Eran las manzanas que comían los dioses para ser inmortales. Tras una cruenta batalla, Hércules derrotó a la bestia y se hizo con el fruto de la inmortalidad. Pero se dice que la diosa Hera convirtió al espíritu de la bestia en la constelación Draco para poder seguir vigilándonos desde el cielo. Y dentro de las Islas Canarias también hay una leyenda local diciendo que de la sangre derramada del Ladón sale ni más ni menos que uno de los árboles más endémicos de las Islas Canarias, que es el drago. Un mito pues se puede convertir en una constelación o se puede convertir en una especie arbórea. Los dragos eran considerados árboles mágicos por nuestros ancestros. Si nosotros observamos el cuadro del Jardín de las Delicias del Bosco, veremos que en la escena en que Dios crea a Adán y Eva, hay justamente detrás un drago canario. El árbol drago es conocido como el árbol del paraíso. ¿Pero qué tenía de especial este árbol? La respuesta se encuentra en su interior. La savia del drago es uno de los tesoros de la medicina natural. Tiene unos poderes curativos extraordinarios. La palabra drago significa sangre de dragón, un tesoro codiciado por curanderos y alquimistas durante siglos. Para ellos, el dragón representaba el misterio de la fuente de la vida. La figura del dragón está relacionada directamente con el poder de la madre tierra, de la naturaleza. Es un animal que domina los 4 elementos. Por una parte el fuego, son animales que escupen fuego. Está relacionado con el elemento tierra, viven en el subsuelo, en la tierra, muchas veces en grutas. Está relacionado con el elemento agua, porque normalmente se asocia a los lagos subterráneos. Y por supuesto al elemento aire, por eso tienen alas. Quien se maneja bien en los 4 elementos es omnipotente. La figura del dragón se convirtió en la imagen primordial del conocimiento oculto. Genios de la talla de Leonardo da Vinci o William Blake dedicaron obras al estudio de estas criaturas. El dragón es un símbolo muy habitual que aparece en toda la iconografía alquímica. En ella siempre se asocian dos conceptos, tanto el concepto tierra como el concepto fuego, por una razón. La tierra es el elemento de donde partimos. Recuerdo aquello de que estamos hechos de barro. La imagen es representativa.
Pero necesitamos el calor del fuego, ese calor interior del fuego del Atanor, que en realidad es el fuego que hay dentro del dragón. La tierra y el conocimiento pueden permitir que el hombre se convierta en un ser superior. Si en un momento determinado eso se representa con una figura, claro, lógicamente tenemos un ser de tierra con el fuego interior del conocimiento, que es el propio dragón. Pero el dragón no solo fue importante en la alquimia y la astrología, sino también entre los primeros astrónomos. Hace 4.800 años, en el antiguo Egipto, la estrella Alpha Draconis, conocida como Zubán, era el cuerpo celeste más cercano al Polo Norte. Para los egipcios, la estrella del dragón era lo que hoy conocemos como la estrella polar, el punto de referencia de toda la bóveda celeste, y que permitía a los hombres orientarse durante la noche. El dragón era el mismo centro del cosmos. Es uno de los grandes enigmas de la historia. ¿Por qué estas bestias nos despiertan temor y fascinación? El dragón sigue teniendo una presencia muy parecida a la que tuvo y ha tenido a lo largo de los siglos. Los relatos sobre dragones siguen cautivando nuestra imaginación. Harry Potter, El Señor de los Anillos. ¿Qué les hace cobrar tanto protagonismo? Si no hay dragón, seguramente no hay adversario. Si no hay adversario, no hay aventura. Si no hay aventura, no hay literatura. Las historias nos sirven para experimentar cosas que nunca querríamos vivir en persona, como luchar en una batalla o enfrentarnos a un monstruo. A veces, si sucede esto en la literatura, nos hacemos más fuertes para afrontar los retos del mundo real. Es curioso que, sin embargo, en Oriente al dragón no se le mata, al dragón se le aprende a conocer. El dragón oriental tiene unas connotaciones muy diferentes. Es mucho más etéreo, mucho más positivo en su significado simbólico, muy relacionado, por ejemplo, con Japón y con China, hasta el punto que incluso los emperadores lo utilizaron como emblema. No es un símbolo solo para el emperador, también para el pueblo. En Oriente existe también un auténtico culto al dragón. Es el ser superior que gobierna el cosmos. En China hay un dicho, y eso significa descendientes del dragón. Todos los chinos nos consideramos como hijos del dragón. Algunos no son tan hijos de dragón, son hijos de serpientes, pero se dice que somos descendientes del dragón. Por lo tanto, es un animal mitológico, pero muy apreciado, muy adorado, muy querido en China. El origen del dragón en Asia es un enigma sin resolver. Los primeros rastros se remontan a los albores de la civilización. Podemos encontrar tallados en jade de hace 5.000 años, representa un dragoncito. Quiere decir que hace 5.000 años ya existía ese animal mitológico. La historia del dragón va ligada a la historia del ser humano. ¿Qué es lo que nos une? Provoca todo, provoca la buena cosecha y la mala cosecha. Es el dragón que trae las nubes, trae la lluvia. Si trae demasiada lluvia es inundación. Es el yin y el yang, donde son dos energías complementarias, pero que son necesarias, y ninguna necesariamente es buena y mala, sino que se van complementando y van danzando para crear esta realidad. No se le puede dar el título de bueno o de malo. Es algo necesario. Los dragones son las dos caras de la misma moneda. Un rasgo que descubrimos al profundizar en sus leyendas. Siempre te encuentras que están en una gruta, en una cueva, donde
existe generalmente un tesoro. Los defensores de la cueva donde había un gran tesoro. Eso tiene un símbolo muy claro, y es nuestro propio inconsciente. Nuestro inconsciente es ese elemento oscuro, oculto, cerrado, esa cueva que en un momento determinado es necesario conocer para poder superar desde tus propios miedos a tus propias limitaciones. Eso siempre va a tener un guardián, y ese guardián es el dragón. Es importante que tú controles a tu dragón, que tú llegues a un acuerdo con él, porque entendamos que estamos hablando de nuestro propio inconsciente. Si tú eres capaz de entender y aceptar ese dragón y comprender su significado, eres capaz de acceder a tus propios tesoros. ¿Podría ser el dragón la imagen de nuestra verdadera naturaleza? Las culturas ancestrales que hablan de dragones se refieren al dragón como un ser también espiritual y mágico. Esto nos llevaría a pensar en otras dimensiones, en otros planos de existencia o de realidad, lo cual a nuestra mente occidental nos exige debatir si existen o no estos planos. Nuestra ciencia no los contempla, sin embargo nuestras religiones sí. El comprender y el evolucionar es lo que en teoría todas las religiones nos quieren enseñar, esa evolución espiritual del ser humano. El dragón sería nuestro protector para facilitarnos ese paso. Nosotros estamos asociados a la figura del dragón. Nosotros estamos asociados a querer aprender, a tener ese conocimiento. En realidad nuestra propia esencia, que es inmaterial y es etérea porque somos espíritu, también nos convierte a nosotros mismos en una criatura mítica. Con lo cual, si uno se pregunta ¿qué simboliza el dragón? Si encuentras respuesta a qué simboliza el ser humano, puedes aplicarla a qué simboliza el dragón.